Latinoamérica registra el 33% del total de crímenes que suceden en el mundo, aunque solo tiene el 8% de la población. El número de víctimas mantienen a la región como una de las más violentas del planeta. Pero siendo específicos, ¿qué pasa con Chile? El tema que nos interesa el día de hoy. Chile, catalogado como uno de los países más seguros de América Latina y al mismo tiempo como el país menos homicida de la región, también ha sucumbido al mal que asola a sus vecinos, la impunidad. Hoy vamos a conocer 4 casos que durante décadas han pasado al archivador de no resueltos. Vamos a conocer cómo la corrupción, la injusticia, los intereses y la inoperancia pueden ser una plaga que arrasa con cualquier país. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero contar que tenemos una edición especial de Crímenes sin resolver, edición Latinoamérica. Este día vamos a empezar con el país de Chile y así vamos a seguir avanzando en el resto de países de Latinoamérica. No van a ser los videos seguidos, pero sí vamos a ir avanzando con el resto de países. Quiero decirles que me ha sorprendido saber que del país de Chile hay un sinnúmero de casos sin resolver, que del listado que yo saqué se me quedaron muchísimos por fuera. Pero si hay más casos que se puedan tratar, vamos a seguir sacando una segunda o tercera parte si es necesario. Si ustedes tienen casos de sus países que quisieran que yo trate aquí en el canal, me lo pueden hacer saber en los comentarios. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y vamos a ver los detalles que tenemos el día de hoy a continuación. La noche de Halloween del 31 de octubre de 1995, Dennis Ludwig, de 39 años, se encontraba como otras noches en su departamento ubicado en los condominios Los Viñedos de Vespucio, en Macul, junto a su bebé de 2 meses. Pero alguien, al golpear la puerta de Denise, buscaba más que dulce o truco. Denise Ludwig fue encontrada en el suelo de la cocina con 10 puñaladas, mientras su pequeña hija Isadora dormía en su cuna. Cuando suceden casos de este tipo, cuando hay menores presentes dentro de la escena, por lo general suelen desembocar en una tragedia. Pero este caso era la excepción, pues la pequeña niña Isadora se encontraba con un pañal que había sido cambiado. Se pudo encontrar el que le habían retirado puesto a un lado y ella estaba colocada un pañal limpio. Inclusive se pudo ver que la habían alimentado, pues le habían dado un biberón para que ella tomara y este tenía un poco de agua de orégano. La puerta de ingreso al departamento no había sido forzada, lo que da la alerta que era un conocido al que ella le abrió la puerta. La madre de Denise llamó al día siguiente varias veces, pero al no tener respuesta decidió ir al departamento. Ella llegó al mediodía, ingresó con un juego de llaves que tenía y ahí se encontró con este terrible hecho. Cuando se iniciaron las investigaciones hubo evidencias dentro del lugar. Se encontró colillas de cigarrillos con lápiz labial, pelos, huellas de zapato e inclusive había rastros de sangre en la bañera. Esto sugería que el criminal había tenido tiempo para lavarse, pero no se encontraron huellas dactilares. Mientras que el cuerpo estaba semidesnudo y maniatado, tenía heridas cortopunzantes y una mortal en la garganta. Pero ninguna de todas estas evidencias permitía encontrar a él o los responsables. Al parecer Denise conocía a él o la atacante, pues parecía ser que entró a la cocina a prepararse algo. En la escena se podía ver la mantequilla, el pan, la tetera colocados como si ella los fuera a usar en el momento, mientras Denise yacía en el piso en un charco de sangre. No se sabía si el móvil principal del caso era el robo, o tal vez fue algo hecho para desviar la atención, pero en el lugar faltaban una chequera, varios documentos, dinero y joyas.
Denise Ludwig se desempeñaba como secretaria y su carrera había ido en ascenso. Por ironías del destino, ella había festejado un año atrás la fiesta de Halloween en un pub local junto a su amiga Nora Hernández. Ella llevaba un largo vestido disfrazada de Julieta. Ahí conoció a quien sería el padre de su hija, Iván Aguilera, de oficio comerciante de muebles. Si bien es cierto, Iván había conocido a la niña y también le había dado su apellido, la madre de Denise dijo que recordaba que la relación entre ambos era muy tensa. Además, afirmó que él le debía dinero a Denise. Aguilera fue puesto inmediatamente en la lista de los principales sospechosos, pues él había acordado con Denise que al día siguiente iría a visitarla a ella y a la niña. Pero luego, tras una llamada, canceló esta visita y le dijo que tardaría un día más en llegar. Pero tras iniciar las investigaciones se lo descartó de esta lista, porque él contaba con una sólida coartada. Él había dicho que la noche anterior se encontraba en varios bares locales, no en la misma ciudad, festejando la noche de Halloween. También se lo descartó de inmediato porque el ADN encontrado en la escena no coincidía. Pero había algunas cosas que sí llamaban aún la atención, como por ejemplo las pretensiones que tenía este hombre de quedarse con una supuesta herencia que Denise le habría dejado. Otro sospechoso fue un guardia de los condominios llamado Juan Gómez Bravo, el cual había sido visto merodeando en las inmediaciones del edificio de Denise. Este hombre trabajaba en la construcción de la segunda etapa del condominio. Además, se pudo comprobar que tenía copias de llave de acceso al condominio. Después de interrogarlo y de tratar de encontrar pruebas en su contra, no se lo pudo vincular y fue descartado como sospechoso. Una vecina que vivía en estos condominios también contó, luego declaró a las autoridades que esa noche ella sí había escuchado gritos que provenían de algún lugar del edificio, pero que ella los había confundido. Ella pensaba que eran los niños que estaban corriendo y gritando pidiendo dulces. Entonces no sabemos qué tan similar puede ser los gritos de una mujer pidiendo ayuda a de niños gritando o corriendo o jugando. También la mejor amiga de Denise, llamada Nora, ella contó que esa noche sí había ido a visitar a su amiga porque habían acordado en verse en el departamento de ella para conversar. Alrededor de las 10:30 de la noche ella llegó y tocó la puerta, tocó el timbre, pero nadie le abrió. Lo que ella sí notó es que al pararse ella frente a la puerta, pudo ver en el ojo que se ponen en las puertas para ver de adentro hacia afuera, que éste se tapaba con una sombra. Es decir, que alguien desde adentro sí la estaba observando. La policía empezó a dudar de las declaraciones de la mejor amiga de Denise, Nora Hernández. Ese día ambas sí habían acordado reunirse en el departamento de Denise, y según el relato de Nora, Denise quería contarle algo urgente que le había pasado. Como les había contado, Denise nunca le abrió, pero alrededor de las 3 de la mañana, Nora recibió en su departamento al que era su pareja en ese entonces, el cual luego declaró que le pareció raro ver a esa hora a Nora despierta, con ropa, y además encontró un cuchillo sospechoso en su casa. Pero más allá de la falta de pistas que tenían los investigadores, los defensores de parte de la víctima sí empezaron a cuestionar a los agentes, pues dijeron que no fueron eficientes al momento de procesar la escena del crimen y otras evidencias que habían, como por ejemplo pelos, la sangre y demás objetos como una colilla de cigarrillo que tenía marcas de lápiz labial y que se encontraban en el charco de sangre donde estaba Denise. La defensa alegaba que estos no fueron levantados y procesados para poder ser analizados. En el mes de junio de 1996 se realizó la exhumación del cuerpo de Denise. Para sorpresa de su madre, descubrieron que la cuerda empleada por él o los criminales para terminar con su vida tan siquiera había sido procesada de manera adecuada. Simplemente la pusieron junto al cuerpo en el ataúd. El camino judicial fue muy largo, pero nunca condujo a nada. La vida de la señora Orietta Venturini, madre de Denise, sufrió otro golpe fuerte.
En 1995, la pequeña bebé Isadora, para ese entonces de 2 años, falleció fruto de una encefalitis viral. La bebé había pasado varios meses en estado vegetal antes de morir. En 1998, la madre de Denise también murió sin tener la resolución del asesinato de su hija. El delito ya prescribió, lo que quiere decir que a pesar de ser hallados los culpables, ya no se los podría procesar. Un caso que ha quedado en la total impunidad. El 19 de noviembre de 1999, la discoteca La Cucaracha, ubicada en Talcahuano, abrió sus puertas como todas las noches para recibir a las personas que buscaban disfrutar de una noche de diversión. Pero esa noche no sería especialmente divertida para uno de sus asistentes, Jorge Matute Jones, de 23 años. Jorge asistió esa noche a La Cucaracha en compañía de su amigo Gerardo Roa y también de las hermanas María José y María Paz Maldonado. Después de que Jorge fuera esa noche a esa discoteca, nunca más se lo volvió a ver. Hoy, después de 23 años, las dudas sobre lo que pasó esa noche no han terminado de ser resueltas. Yo tengo que decirles que este caso se diferencia por mucho de otros, por lo enredado y confuso, también por la serie de negligencias que se cometieron para poder resolverlo, y también por el sinnúmero de hipótesis que se tejieron alrededor del mismo. Esto, al contrario de ayudar, lo que hizo es enredar mucho más el caso, y es lo que ha obstruido en gran parte el que se pueda llegar a esclarecer qué es lo que sucedió esa noche con Jorge. Para ir a la discoteca La Cucaracha, Jorge y las hermanas Maldonado se subieron al vehículo de Gerardo Roa. Durante el viaje, los 4 iban tomando una botella de licor que habían comprado. Esa botella será importante posteriormente en detalles que se dieron sobre este caso. Al llegar a la discoteca, los 4 decidieron dejar esta botella afuera del vehículo y al lado del mismo para salir y seguir bebiendo. Esto con el afán de no gastar dinero en el interior de la discoteca en tragos. Pero cuando estaban adentro, parece ser que a Jorge no le gustó una de las hermanas Maldonado, así que se aleja del grupo de amigos y decide dar vueltas por la discoteca. Las horas pasan y Gerardo Roa ya estaba bastante ebrio y decide irse, sin su amigo y sin las hermanas. Él sale del estacionamiento y cuando va a subir a su vehículo, María José y María Paz salen tras de él y le preguntan si ya se va. Él dice que sí, se sube al vehículo y se marcha solo. Al día siguiente, Gerardo Roa, desde su casa, llama a la casa de Jorge Matute para saber si él había llegado. Además, cuenta lo que había pasado la noche anterior. También llamó a hospitales y a la policía. Pues bueno, ¿qué se puede decir en este punto? Realmente estamos hablando de una situación o una historia, la típica historia de los amigos que salen juntos y uno de ellos es abandonado. Hoy mismo estamos viendo el caso en México de Devani Escobar, otra chica que sale de fiesta y es abandonada por sus aparentes amigas y no aparece más. En este caso en particular sí llama bastante la atención, o cómo actuaríamos nosotros en el caso de que salgamos con nuestro grupo de amigos y uno no está. Al día siguiente, ¿qué pensarías? Que tal vez se encuentra en su casa, tal vez se fue con alguien que conoció en la discoteca o con otro grupo de amigos. Pero ¿por qué Gerardo tenía el indicio de que algo malo le había pasado a Jorge? ¿Por qué empezó a llamar a hospitales, a la policía? Tal vez él había visto algo más que le sucedió a él esa noche. Con el transcurso de los años, la declaración inicial de Roa cambiaría en al menos 17 ocasiones. En una entrevista concedida en el año 2017 a un medio chileno, Roa aseguró que esa noche vio cómo personal de la discoteca trasladaba a una persona fruto de una pelea. La duda que genera su declaración es que Roa dijo recordar tanto al guardia, al propietario de la discoteca y a la pareja
entre otras personas, pero nunca reconoció si Jorge Matute era la persona a la cual estaban trasladando. No reconoció a su propio amigo. Ese día los padres de Matute, el señor Jorge Matute Matute y la señora María Teresa Jones, iniciarían la búsqueda de su hijo por años, inclusive hasta el día de hoy. Quiero decirles, amigos, que como les había indicado al inicio de este caso, es bastante confuso por la serie de personas que se involucraron dentro del mismo y también por los giros que da este caso a lo largo de los años. Yo les he elaborado una línea de tiempo cronológico para ir resumiendo los hechos que pasaron a las personas que se fueron involucrando y cómo uno a uno estos involucrados se fueron desestimando del caso. En el mismo mes de diciembre de 1999, la jueza Flor Sepúlveda pide iniciar los peritajes. Pero a pocos días después de esta pericia, el mayor Aguilera es removido de la investigación. El mismo mes de diciembre del 99, bajo una sesión de aparente hipnosis, el amigo de Jorge Matute, Gerardo Roa, da su primera versión. Indica que ese día vio como el personal de la discoteca tenían retenido a un joven y él pensaba que era Jorge Matute. Aseguró reconocer al guardia del lugar apodado El Oso, al propietario de la discoteca, Bruno Betanzo, y a la novia de este, Carmen Cedeño, pero días después se echa para atrás de esta declaración, diciendo que esto lo hizo bajo un sueño. Ya era el mes de junio del año 2000, y Marco Martínez, un cabo de Carabineros, empieza una investigación de manera independiente del caso Matute. Alerta a su familia de estar a punto de resolverlo. Inclusive en una de sus agendas se encontró un mapa con el lugar donde se encontraría el cuerpo de Jorge. Pero 2 días después, el cabo es hallado muerto, aparentemente por suicidio. Los carabineros entregaron el cuerpo a la familia en un ataúd sellado, pero la familia lo abrió y pudieron ver que no había evidencias del disparo que aseguraban se había infringido en la cabeza. La familia asegura que fue asesinado por carabineros para callarlo por lo que él había averiguado. El mes de julio del año 2000, el mayor Andrés Ovalle es asignado a la investigación. El mismo mes de julio del año 2000, Andrés Ovalle recibe el testimonio de un comerciante llamado Eduardo Sepúlveda. Él afirma que su esposa, Susana Ramírez, mantiene una relación con un conocido traficante del llamado Cartel de Coronel, el cual le habría confesado que él fue quien desapareció a Matute. Pero Sepúlveda también apareció aparentemente muerto por suicidio. En el mes de noviembre del 2001 se encuentran indicios de un grupo de culpables, los jóvenes Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Óscar Arauz, Federico Omper, Cristian Herrera y Jorge Bañados. Ellos serían inculpados de la muerte de Jorge Matute. La jueza Flor Sepúlveda procesa a los jóvenes por obstrucción de la justicia. En enero del 2002 se libera a los 7 jóvenes implicados y las sospechas se dirigen al dueño de la discoteca. En el mes de enero también se hacen pruebas con luminol y se recogen muestras de sangre de la discoteca. Se envían para que se realicen pruebas de ADN, pero estas muestras son descartadas, pues informa que la sangre no era suficiente para realizar dicha prueba. En el mes de abril del 2002, la discoteca La Cucaracha es demolida por petición del dueño del terreno. En el mes de febrero del 2003, el párroco Andrés San Martín, durante una misa, asegura que le ha sido declarado bajo secreto de confesión que le habría sucedido a Jorge Matute, aunque tras pasar los años abandonó la iglesia. Nunca confesó qué es lo que supuestamente sabía respecto al caso. En el mes de febrero del 2004, restos humanos son encontrados a orillas del río Biobío. Se realizan pruebas de reconocimiento y son positivas. Es el cuerpo de Jorge Matute. En mayo del 2007, un ex empleado de la discoteca declara cómo él, en compañía de otros empleados, se encargaron de desaparecer a Jorge, y el caso se reabre.
pero luego admite haber dado un falso testimonio. En enero del 2014, el cuerpo de Matute es exhumado. Los peritajes dieron como resultado que la muerte fue por homicidio. Habría sido intoxicado con pentobarbital. En abril del 2017, el dueño de la discoteca La Cucaracha muere en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Egipto. Hipótesis 1. Según el mayor Andrés Ovalle, Jorge Matute habría estado coqueteando con Carmen Cedeño, la esposa del dueño de la discoteca, Bruno Betanzo. Al ver lo que pasaba, hace que los guardias detengan a Matute y le dan una paliza que termina con su muerte. Hipótesis número 2. Esta es conocida como la hipótesis del encubrimiento. El prefecto Héctor Arenas, a cargo de la investigación posteriormente, dijo que Jorge Matute estuvo durante esa noche entrando y saliendo de la discoteca para beber de la botella que habían dejado al lado del auto. En una de las salidas, Jorge mira al grupo de Óscar Arauz, uno de los jóvenes detenidos, y a sus amigos, unos jóvenes entre 17 y 19 años, rayando un vehículo. Empieza una pelea porque Jorge les grita que dejen ese vehículo. Esta pelea deriva en un ataque grupal de 5 sujetos contra Jorge. Hipótesis número 3. Finalmente, en marzo de 2018, Rivas confirmó la hipótesis de que Matute habría sido envenenado con el objeto de abusar sexualmente de él, situación que ocurrió con otras 4 víctimas que fueron emborrachadas o drogadas, amaneciendo en un lugar diferente de la discoteca con signos de haber sido abusados. Hipótesis 4. El líder del llamado Cartel del Carbón, Manuel Hernández, alias Mañungo, fue acusado por su expareja de haberse adjudicado la desaparición de Jorge, pero finalmente fue puesto en libertad en 2001 y sobreseído en 2004. Pudo ser que esta fatídica noche Jorge Matute tuvo algún altercado o pelea con algún miembro involucrado en una red de narcotráfico con conexiones tanto con autoridades como inclusive carabineros, y que a estos últimos se les fue la mano al tratar de callar a Jorge y que no se sepa de esta red del crimen. En este caso, 7 de los 12 sospechosos están muertos. Hay tantos encubrimientos como intentos de desviar la atención del verdadero asesino de Jorge Matute. Después de años, días de marchas, llantos, amenazas, declaraciones contradictorias, miles de hojas del folio del expediente e inclusive la muerte del padre de Jorge, la señora María Teresa Jones sigue en busca de respuestas sobre qué le pasó esa noche a su hijo. Ahora vamos a viajar hasta Puerto Montt. El 3 de septiembre del 2005, José Gerardo Buenante, de 16 años y de origen mapuche, caminaba en la madrugada por la avenida Vicuña Maquena en el sector de Mirasol. Él habría sido subido a la radio patrulla número 1375, un Nissan B16 perteneciente a la comisaría quinta de la ciudad. Ese día fue visto por última vez. Este caso sería conocido como el primer caso de desaparición forzada en un régimen de democracia. Esta desaparición pone en evidencia cómo hay un sinnúmero de jóvenes de estrato humilde que han desaparecido en manos de los agentes del Estado chileno. Esa noche José había salido con algunos de sus amigos y estaban dando vueltas por el lugar y también estaban tomando cerveza, pero había iniciado una redada policial. Los llamados carabineros de Chile habían empezado a hacer varias requisas en lugares y habían llegado a donde se encontraba José con sus amigos. Es aquí cuando inicia una disputa, una riña, pues empiezan a perseguirles e inclusive se pudo evidenciar que los perseguían con las luces apagadas y los chicos salen corriendo todos por diferentes lugares. Inclusive se llegó a escuchar disparos.
Es aquí cuando José es detenido y subido a una de estas radiopatrullas. Por este hecho habían sido identificados 3 funcionarios policiales: el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, el cabo primero Patricio Alejandro Mena Hernández y el cabo segundo César Antonio Vidal Cárdenas. Además, había el antecedente de que 3 meses antes estos carabineros habían golpeado a algunos chicos, entre estos a José. Estos 3 carabineros fueron acusados como culpables y dados de baja, pero permanecieron en libertad porque se había rechazado el hecho de someterlos a juicio. José, como muchos jóvenes de la localidad, había nacido en una familia bastante humilde. Desde su temprana edad estuvo en un hogar para menores. Al salir de ahí pasó a vivir con sus tíos, quienes se hicieron cargo de su custodia y su manutención. No continuó con sus estudios y se dedicó a trabajar envasando erizos en una empresa pesquera del puerto. Cecilia del Carmen Güenante, la madre biológica de José, cuenta cómo los carabineros empezaron a llamarla al día siguiente de su desaparición. Aquí le preguntaban si sabía algo de su hijo. Además le dijeron que ellos no lo buscarían si primero no lo buscaban en el entorno familiar. Carmen también contó cómo empezaron a llamar los carabineros frecuentemente a su casa, a preguntar si sabía algo de su hijo, y le dice ella que le hacían preguntas como ¿llegó ya el baboso? ¿O debe estar tomando por ahí con sus amigos? Preguntas y comentarios de este estilo que más bien hicieron a la familia sospechar de que ellos sabían algo de lo que le había pasado al chico. Ella también dijo que un mes después de la desaparición, investigadores de Santiago llegaron para poder averiguar qué le había pasado. Y también una de las vecinas, llamada Angélica Morales, contó cómo esa madrugada vio desde su ventana cómo los carros policiales seguían a los chicos con las luces apagadas y que una de estas patrullas había llegado a acorralar a José. Luego pasaron 3 años de silencio. Carabineros se negó a recibir la denuncia por presunta desgracia. Inclusive María Güenante aseguró que le obligaron a firmar un desistimiento del reclamo que había presentado y amenazas de que sería detenida si insistía. Pero este caso, como todos los que estamos viendo el día de hoy, está plagado de vicios e irregularidades. En 2009, cuando asume participación la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se pudo constatar que los carabineros adulteraron el kilometraje de la patrulla. Además, se adulteró el informe con el número de detenidos de esa madrugada. En lugar de 2 decía 1. Y el registro de las actividades realizadas de esa madrugada entre las 2:15 y las 6 a.m. desapareció. Pero las obstaculizaciones para ponerle un punto final a este caso continúan. La patrulla en la que había sido retenido José había sido vendida, ocultando de este modo una de las principales fuentes de evidencia. El 14 de septiembre, el fiscal Lamas de la Fiscalía Local de Puerto Montt abrió el caso en la Policía de Investigaciones del PDI, quienes comenzaron las diligencias para la búsqueda de José. En el curso de la investigación surgieron diversas teorías falsas que obstaculizaron y retrasaron la misma. Por ejemplo, se decía que José había sido asesinado por sus propios amigos o tal vez víctima de un asalto común. Pero en julio del 2007, la Fiscalía recibe el informe policial de una brigada encargada del caso Güenante. Esta descartaba estas absurdas hipótesis y le sugería a los detectives que volviesen a investigar en torno al retén Mirasol y, por supuesto, a los funcionarios de carabineros que ya habían sido involucrados. Hitos importantes del caso. En marzo del 2009 se interpone una querella en contra de los 3 carabineros acusados, pero bajo justicia militar. En noviembre del 2009 se plantea el caso como uno de desaparición forzada. En 2013, Amnistía Internacional y Naciones Unidas, mediante un informe, solicitan al Estado de Chile investigar de manera rápida y eficaz por justicia ordinaria la desaparición de José. En 2016, la presión de entes internacionales hace que la justicia militar no tenga injerencia en este tipo de casos, por considerarse juez y parte en los mismos.
En 2018 se pide a la justicia ordinaria investigar el caso de José, pero no han obtenido resultados. El Poder Judicial se había visto acusado no solamente de ser ineficaz e inoperante, sino de tener sesgos clasistas y racistas que impiden que se dé una justicia de manera eficaz. Aún hasta el día de hoy, la familia de José Buenante no tienen respuestas de su paradero, ni tampoco han obtenido justicia con lo que a él le sucedió. A pesar del secretismo tanto de justicia militar como de carabineros, tratando de ocultar y obstaculizar este caso, la familia, en compañía de organizaciones de derechos humanos, han seguido luchando para poder llegar a comprender qué es lo que le pasó a José ese día y poder obtener la verdad y justicia que ellos desean. Volvemos a repetir la historia de una desaparición después de una fiesta, una última fiesta. Nos vamos a trasladar hasta el 19 de octubre de 2001 a Playa Norte en Punta Arenas. En este lugar se encontraba Ricardo Arex González, un joven estudiante de 17 años. Bueno, mientras yo estaba realizando las investigaciones acerca de estos casos, sí me llamó mucho la atención el saber que muchas de las víctimas que están desaparecidas o ya han muerto son hombres y son jóvenes. También me parece que hay un diferencial bastante importante. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver que hay asesinos seriales que son los que perpetran muchos de estos asesinatos o crímenes, pero acá en Latinoamérica se puede ver que estos casos caen en manos directamente de instituciones. Esto hace que se genere una ola que va de la mano con corrupción, encubrimientos, falsos testimonios, y todo esto hace que se entorpezca y se saboteen las investigaciones en este tipo de casos. En este caso de Ricardo Arex, este formato no está alejado de la realidad de lo que sucedió, pero vamos a ver que la principal institución involucrada es una que ha estado últimamente en el ojo del huracán: la Iglesia Católica. Ricardo era estudiante del Liceo San José, era un buen estudiante y deportista, pero Ricardo tenía un problema en su colegio. Tenía una mala relación con el director del liceo, el cura Rimsky Rojas. En días anteriores, Rojas le había llamado la atención a Ricardo en varias ocasiones, y Ricardo había contado esto en su casa. Pero el día de los hechos, Ricardo le contó a su madre, Margot, que tenía una fiesta de cumpleaños, pero que al otro día tenía un partido importante, pues Ricardo era parte del equipo. Sus padres le dieron permiso y Ricardo sale de la casa, pero olvida su celular en la habitación. La fiesta había transcurrido con normalidad, excepto por un hecho extraño, por decirlo menos. El director del colegio, el sacerdote Rimsky Rojas, decidió ir a la fiesta, aparentemente para vigilar qué hacían los estudiantes. En la parte de afuera de esta fiesta también se encontraba la policía y se dan cuenta de la presencia de Rojas. Hay un cruce de palabras entre ambos y la policía termina pidiéndole al cura que se retire. Eran ya aproximadamente las 3 de la mañana y Ricardo decide irse por el partido que tenía ese día más tarde. Como la fiesta estaba cerca de su casa, decide irse caminando. Según la línea de tiempo que se ha establecido, Ricardo se detiene a comprar algo de comer en un minimarket del centro y al salir del lugar se sorprende al ver a Rimsky Rojas en su vehículo, el cual lo llama para que se suba al auto. La mañana llegó y la madre de Ricardo, Margot, había estado desvelada esperando que su hijo llegara a casa. Pero al ver que no llega, ella se empieza a desesperar y empieza a contactarse con todos sus amigos, especialmente con los que habían ido a la fiesta para ver si alguien sabía algo, pero no obtiene ninguna respuesta positiva. Aquí también pasa algo que vimos en el caso de José, que los carabineros empezaron a llamar a su casa para saber si la madre sabía algo y de algún modo involucrarse en lo que la familia sabía. En este caso, el cura Rojas también empieza a visitar la casa de Margot. De algún modo le expresa su solidaridad,
empieza a visitarla continuamente, incluso le empieza a preguntar sobre las pertenencias del chico. Esto de algún modo ya le empieza a parecer extraño a la familia. Pero las dudas no solamente se ciernieron sobre el cura Rojas, sino también algunas sobre el padre de Ricardo, el señor Sergio Arex, pese a no tener pruebas en su contra. Pero había un involucrado que años antes sí había manchado su récord policial, el cura Rimsky Rojas. Él tenía a su haber denuncias por al menos 7 menores que lo acusaban de abuso sexual. Aquí sí cabe preguntarnos qué diablos hacía un sujeto acusado por delitos sexuales libre y trabajando con menores. La respuesta es tan repetitiva que simplemente causa estupor. Los salesianos simplemente decidieron trasladarlo de Valdivia a Punta Arena y además lo premiaron dándole la dirección del Liceo San José. Tuvieron que pasar 10 años para que este caso tome un dramático giro. En el año 2011, Luis del Canto aparece para declarar. Indica que Ricardo murió en una funeraria por accidente. Dijo que quien le había hecho esto era Mauricio Llanes, ex socio del padre de Ricardo. Se anunció entonces que el caso era resuelto, pero solamente pasaron 48 horas cuando el cura Rimsky Rojas se suicidó. Es aquí cuando todas las sospechas se aclaran en contra de Rojas, pero no se sabía a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Además, Rojas había dejado 3 cartas al momento de su muerte, que según las autoridades habían desaparecido. Cartas que posiblemente tenían la respuesta que buscaba la familia acerca de Ricardo. En 2014, un nuevo testigo, Juan Antonio Cárdenas, cuidador de la casa espiritual, declaró cómo la noche de la desaparición vio al cura Rojas con 2 personas. También confesó que le pidieron cavar un hoyo y ahí depositaron el cuerpo de Ricardo Arex. Pero misteriosamente, 20 días después de realizar esta declaración, Juan Cárdenas muere. Después de la declaración de Cárdenas, se hizo varias pesquisas dentro del área, pero no se pudo dar con ningún resto humano. También se pudo constatar que al día siguiente de la desaparición se había perdido la grabación de las cámaras del servicentro donde se vería dónde estaba Ricardo. De acuerdo con una de las hipótesis, se presumía que esa madrugada Rojas había llevado a Ricardo a su casa, en donde pretendió forzar un encuentro sexual. Ante el rechazo de Ricardo, Rimsky habría actuado con violencia. Similar al caso de Matute Jones, un carabinero, Nicolás Moreira, afirmaba tener información sobre el caso, pero al tiempo Moreira falleció por cáncer. ¿Cuál fue el motivo de esta desaparición? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Dónde están los restos de Ricardo? Son incógnitas sin resolver hasta el día de hoy. La indignación es perfectamente un sentimiento que puede describir lo que uno siente cuando lee y conoce este tipo de casos. Pero ¿por qué nosotros sacamos a relucir estas historias una y otra vez continuamente? Pues porque si un país no elabora su historia para que ésta permanezca en la memoria, los hechos que ocurrieron y siguen ocurriendo y no han sido saneados se pueden volver a repetir. Es derecho de todos los ciudadanos saber qué pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. No es posible que miles de personas simplemente desaparezcan en el aire. Nadie tiene respuestas. Miles de nombres de personas que hoy ya no están son para ciertas autoridades como un castillo de arena que se disolvió y no lo vuelves a ver más.